Hace un mes que comenzó Expedición Robinson. Tan solo quedan 8 participantes. En la isla nueva, la naturaleza es exuberante y ofrece abundancia en alimentos. Pero lo que podría ser un paraíso se ha convertido en lo más parecido a un infierno. En el último consejo, la votación fue contraria a Daniel. Ahí se puso de manifiesto que cualquier arma es buena para llegar al final de la competencia. Las intrigas, las alianzas y también las traiciones. Esto es Expedición Robinson, episodio 9. Yo no voté a Daniel porque ellos me dijeron. Yo voté a Daniel porque Daniel hizo 1800 cagadas. Si Diego quiere pensar de que yo soy un traidor, de que yo lo cagué, está bien que lo piense. O sea, ¿qué traidor soy? ¿Soy traidor por haber hecho lo correcto? Yo tengo la conciencia totalmente tranquila que hice lo correcto. Hubiera hecho lo incorrecto si hubiera votado, por ejemplo, a Armando, que es un tipo que, bueno, que como todos, tiene sus cosas, tiene sus pelotudeces, tiene sus cosas buenas. Pero el flaco conmigo fue de 10. ¿Qué pasó con tu amigo Chopper que te acompañaba a todos los boliches? ¿A Chopper a ir a la tapera? Te dejó de lado, parece, ¿no? Y le gustan más rubios. Parece que te abandonó y se fue por otro lado. Se dio cuenta. ¿Qué va a pasar cuando la gente del barrio se entere? Ya está, Chopper se tiene que mudar. Yo con la frente bien alta voy a seguir. Chopper se tiene que mudar, ¿no? Traicionó a uno de sus barrios. Se tiene que ir a otro barrio. ¿Va a poder ir a la tapera? Sí. Si consigue algún amigo. Yo cambié mi voto porque yo había dicho que lo iba a votar a Armando. Y hoy en la mañana, no sé quién fue no sé, alguien empezó a hablar y a crear discordia y a decir que unos estaban haciendo complot y que iban a votar a este y que otros iban a votar a tal otro, y yo no hago lo que a mí no me gusta que me hagan. Entonces, nada, lo voté a Daniel. Igualmente Daniel también se merecía irse, de la misma manera que se merecen irse Consuelo, se merece irse Rodrigo, se merece irse Armando. Me doy cuenta de la clase de gente que son, yo no soy estúpida. Yo sé diferenciar una persona que vale la pena y una que no. Por eso te hablo de Consuelo y Armando, y tal vez no te hablo de Marisa y de Adrián. Porque tal vez Adrián, aunque está muy atraído por todo el palabrerío que le da Armando y todas las promesas que le dice y cómo le llenan la cabeza entre Armando y Consuelo diciéndole que él cuando llegue a Buenos Aires va a ganar millones porque estuvo acá, me da mucha pena. Se juntó con gente de mierda, perdón por la palabra, pero lo tengo que decir. A mí me dijeron hoy que los buenos siempre terminan ganando. No sé si será así, ojalá que sí, me encantaría que así fuera, pero de no ser así, yo igual siento que gané. Porque cuando mis viejos y mi familia vean esto, se van a dar cuenta que yo soy la misma Piqui de siempre y que no cambié ni me dejé deformar por una manga de cretinos. Y cuando ellos vuelvan a Buenos Aires, todo el mundo se va a dar cuenta de la mierda que son. Y en algún momento esas cosas, no sé, tienen que volver, todo vuelve en la vida.
Los participantes pasan las 24 horas del día juntos. Llegó el momento de brindarles un desahogo, un lugar para que puedan pasar el tiempo a solas. A partir de hoy, podrán acudir al confesionario, grabarse a sí mismos y decir todas las cosas que no se animan a confesar frente a otros. Este momento quiero aprovechar para decirle que los amo. Estoy sintiendo cosas que nunca las sentí, que tengo miedo de llegar allá y no tener algún ser querido. Realmente extraño mucho a mi hijo, a mi esposa, a toda, creo que cada integrante de mi familia los extraño horrores. No veo la hora de que se termine esto. Sí, creo que acá es, a pesar de que uno está constantemente con gente, en el fondo está solo, porque la gente con quien uno está no son amigos de toda la vida, es gente que uno acaba de conocer. Y bueno, uno fraterniza con esta gente porque pasa por situaciones difíciles y va fraternizando, pero en el fondo no son amigos. Así que eso es muy difícil también, porque en el fondo uno está solo, entonces hay que ser fuerte. ¡Que tiren víveres, por favor! Ahí viene. Cosa que van a tirar algo, boludo. ¡La bomba! Mira. Una bolsa. Oh, Dios, a ver. Correspondencia. Busquen los tesoros. Llegó el correo. A ver, fucking. Chan, chan, ¿Mirá? Son cartas con No. nosotros. Adrián. Sí, son cartas con nosotros. Armando. María. Ay, la flaca me escribió una carta. ¿Querés ver a mi novia, digo? Sí. No, la mato. Hija de puta, ¿por qué está tan bronceada? Tu hijo, mi viejo. Yo te decía, mi hermano más grande, mi vieja. ¿Decían ustedes? Sí. Vamos a conocer ahora a la esposa de Carlos y al futuro esposo de la petiza. Todo me vino bien que me escriba, pero boludo que me escriba mi novia y mi viejo que escribe tan bien. Me escriba mi novia, boludo. Te comió la cabeza, ¿no? La bruja. la cabeza. Saluda a todos. Tenemos frisbee. Ahí, ¿Dónde estamos? Fuimos corriendo, Fernando. hace como una hora que lo estábamos esperando, chicos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tienen carta de Buenos Aires. ¿En serio? Vení, Marisa, dame el papel. Hijo de puta, no podés hacer eso. ¿Esa es la placa, ¿Todo bien allá? Eso es lo importante. Queremos conocer a tu novio. ¿Está la foto?
Sí, tú lo has demandado. A ver. ¿Qué hijo de tu madre? A ver, cuéntame. Epa, lo que ha hecho Pérez, Algo tengo. No, no fui No, yo. respeto. Era esas, las Respeto a la tarjetas concha de musicales. tu madre, La selva en esta isla es bastante cerrada y en ciertos lugares es imposible atravesarla a pie. Una buena opción para recorrer la jungla es a través de la copa de los árboles y utilizando lianas. Eso es precisamente lo que van a hacer los participantes en el próximo Juego de Bienestar. Buenas. Van a tener la posibilidad ahora de estar un poco mejor, porque este es un Juego de Bienestar que va a ser en 2 etapas. La primera etapa, los 4 que más lejos lleguen serán los que me acompañarán a la segunda etapa. Así que tienen que ir hasta esa plataforma, tirarse la liana, el que más lejos llegue, los 4 que más lejos lleguen serán los finalistas. Vamos, adelante. Cuando quieras. Bueno. Así la gran oso, ¿eh? ¿Estás listo, Armando? ¿Estás listo, Diego? Sí. ¿Te conoces de eso? Bastante peleado. Me acompañan Adrián, Diego, Armando y Rodrigo. Los 4. Bueno, de ustedes 4 va a haber solamente un ganador. ¿Están listos? El primero que agarra esta cinta es el ganador. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Hay que agarrarla y no caer al piso. Pará, Malo, pará, Moreira. Eso. Muy bien. No, cuidado la cabeza. Muy bien. Abajo. Vengan, chicos, chicas. El premio es el siguiente. Diego Garibotti se ha ganado un baño de espuma con masaje. ¡No! ¡Qué grande! Esa corda de Wheeler, Pero, ¿Quién hace los masajes? pero, ¿Quién hace los masajes? pero, lo tiene que compartir
con alguna de las chicas de... ¡Ah! ¡Te quiero ver! Bueno, las que están aquí, porque otras no hay. Así que, ¿con Piqui? La elegí a Piki porque creo que era la que más lo necesitaba a nivel de recibir algo reconfortante, ¿no? La veía un poco triste y bueno, quería que hiciera algo diferente. Chao, chicos. Chao, suerte. Si no me elegía, lo mataba. Si hubiese votado a alguna de las chicas, me hubiese ofendido un poco. Así que estaba casi segura que me iba a votar a mí. Igualmente lo miré con ojos de... Votame. Buenas. ¿Qué tal? ¿Estamos? ¡Qué lindo! ¿Querés una rodaja de ananá? Hace cuánto que no tocaba una toalla. Hermoso. El premio, hasta que no lo vi, me parecía medio inútil. Prefería comer algo, bueno, pero después me pareció muy bueno. O sea, fue divertido, la idea fue muy original y realmente lo disfruté mucho. Me gustó. ¿Tenés ganas de darte un baño? Sí. Baño caliente. Sacate. ¡Qué lindo! ¡Jabón! El primer sorbo, sentí el olor. ¿No? Sí. Ay, sí, despacio. Ay, sí. La barba también. El olor que vamos a tener, nos van a envidiar todos. Y aparte, lo mejor de todo, ¿qué es? Que tenemos toalla. Buena. ¡Qué rico! olor a limpio, ¿no? ¡Qué olor limpio! El juego de hoy puede ser que lo gane Diego, seguramente porque hoy fuimos todos a buscar comida y la verdad nos casamos muchísimo porque trajimos mucha comida y trajimos mucho peso cada uno y estamos todos muertos. Si es un juego de fuerza física, seguramente lo va a ganar Diego, porque es el único que no se cansó. Nosotros estamos muertos. A mí me dolía hasta el último hueso de la columna. Estoy en la bolsa. Diego, desde los 11 días que estamos acá, no salió un solo día a buscar comida. No pela la banana, no prende el fuego, no cero las. ¿Entendés? Sin embargo, nunca se llevó un voto. Obviamente es el tipo que está más descansado, que obviamente tiene mejor condición física, pero a nivel compañero de laburante, me quedo con 0 y no con 10. Qué lindo debe ser la sensación, la vieja sensación del culo enjabonado, ¿no? ¿Eh? Sentir que patina las cachas. Pero vos lo sentís toda la noche, travesti. Vos lo sentís toda la noche, trolo. De los 16 participantes que comenzaron en la expedición Robinson, solo quedan 8. Algunos lograron llegar hasta esta etapa por tener grandes condiciones de supervivencia, otros por carisma y otros se valieron de alianzas. Hoy vamos a celebrar nuestro 9º juego de inmunidad. En este torneo, el ganador deberá superar 3 etapas. Para todos es importante ganar. Y para los más fuertes, puede ser la única manera
de evitar un voto en el Consejo. Nada, para terminar la ronda de mate y tirarse a dormir y esperar que venga el otro día. Dale, vamos. Hay que ponerle el pecho a la bala, dale. Hoy estoy un poco melancólico, triste, estoy pensando que de ahora en más voy a tener que ganar todas las inmunidades porque sé que el próximo en irse voy a ser yo y sé que ellos están en una alianza para dividirse la plata y para ganar, gane quien gane. Y esa injusticia es la que me hace sentirme impotente. Pero yo sé igual que hay un destino en que yo no voy a bajar los brazos y voy a hacer todo para ganar. Y si Dios quiere, voy a ganar. Sé que Dios me va a ayudar y me va a dar la oportunidad de ganar una de las inmunidades. Y si le tuviese que decir 2 palabras hoy a mi hijo sería que esto es lo que ve hoy, que es una parte de papá, que él sabe que puedo dar mucho más, no solo a nivel competencia, sino a nivel humano. Y lo que más me llena de orgullo es que él se sienta orgulloso de mí, que espero que él se sienta orgulloso de mí. Un Robinson creo que más que nada tiene que ser valiente, muy fuerte física y psicológicamente y espiritualmente, porque estás permanentemente pasando pruebas y pasando obstáculos y barreras, y todas las cualidades son cualidades así muy fuertes, ¿no? De personalidades bien fuertes. Un Robinson está dentro de este mundo, ¿está bien? Un Robinson es un argentino, igual que todos nosotros, vive en la misma sociedad de mierda, corrupta, la misma sociedad que si no tenés una patente del auto porque te lo olvidaste en tu casa, tenés que coimear al policía de la esquina, en la misma sociedad que cuando dejo la moto parada en la vereda viene un policía a coimearme, la misma sociedad en que para hacer un trámite rápido tengo que poner plata. Bueno, para empezar y que todos tengan las mismas oportunidades, me tenés que entregar el Robinson. Ahora van a jugar para ganar la inmunidad, ya lo saben, y este es el premio que van a obtener. El juego es muy sencillo, son 3 etapas para superar. La primera, Piqui y Marisa, por favor, tienen que ponerse esto en los tobillos. La primera que toca la arena pierde. ¿Estamos? ¿Cruzadas? Cuando yo doy la orden, empiezan. Esperen que yo dé la orden. Vamos cada uno a nuestras posiciones, esperen a que yo dé la orden, el que toca en el piso pierde. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! No voy a volver al barrio si no. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bueno, ustedes han perdido, es obvio. Ustedes han ganado, han pasado a la próxima etapa. Así que dentro de este grupo hay alguien que se puede ganar la inmunidad. Faltan 2 etapas más. Así que los ganadores, por favor, que me acompañen. Rodrigo, Armando, ¿están listos? Ya saben lo que tienen que hacer. El primero que logra sacarle al otro la cinta que tiene colgada en el brazo y la pone en este círculo que está acá, es el ganador y pasa a la próxima etapa. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Soltate, Armando, tu mola, soltátela. Sin agarrarse. Sin agarrarse. ¿Listo? Descúbranse. Ganó Rodrigo. Muy bien. Vicky y Adrián, ¿están listos? ¿Preparados? ¡Ya! ¿Listo? Muy bien, Adrián. Bueno, los ganadores Adrián y Rodrigo me tienen que acompañar a la próxima etapa. ¿Sí? Vengan conmigo. ¿Están listos? El primero en llegar a agarrar esa cinta gana la inmunidad. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Muy bien, listo.
presencia de todo el equipo, se ha ganado el Robinson, o sea la inmunidad. Con el correr de las competencias, se hace evidente quiénes son los principales rivales. Ganar brinda seguridad. Destacarse sin inmunidad es un peligro. ¿Te acuerdas la canción esa de cómo se llama el No, había una de un pendejito francés de 10 años. Acá tenía la banda metida allí, y vamos. No, pero ¿cómo hacía un audio? Así, hacía... De acá, banda Brulé. ¿Escuchás el cascabel por ahí? Y Mando, me encantó después. Yo la película Brulé. Mando, sos el más gracioso, boludo. Te vas a matar de risa. ¿Quién voy a votar? No sé, puede ser que vote a Diego. Y todo el ex equipo sur se pone de acuerdo y dice votarlo a Diego. Yo esta vez voy a hacer caso a eso, no como en la anterior votación, por ejemplo. Porque yo quiero que llegue Adrián a hacer el Robin. ¿Cómo la desarmen? Son almohadas. No es nada. Sí, estoy acostado, güey. ¿Vos estás durmiendo ya, puta? Sí. ¿Por qué no van a dormir juntas? Porque te queremos a vos en el medio, mi amor. Ah, ahora voy. Hagan sanguchitos, ya voy. Jamón del medio. Gracias, cagona. ¿Qué te hace? ¿Cagona? ¿Qué te hace que después te arrugas? Vení para arriba. ¿Viste cómo arrugás? Arrugo. No me gusta abusar. Arrugo. No me gusta abusar. No me gusta abusar de menores. Yo voy a votar a Consuelo. Y un poco amenazada me siento. Creo que Sebas o Diego hubiesen ganado el juego de inmunidad, tal vez me sentiría más amenazada todavía. Pero ahora estoy medio desconcertada, no sé, tal vez me voten a mí o a Diego o a Sebas. Yo creo que la más amenazada es Piqui, porque Rodrigo no quiere ponerme, según él me dice, el voto a mí o a Sebastián, pero sí se lo pondría a Piqui. Qué tranqui que estás, querido, ¿eh? No me da la tranquilidad que ahora quedemos 4 de cada lado, porque aparte tenemos que tener en cuenta que el voto de Daniel obviamente va a estar para alguien del sur y bueno, o sea que seguimos siendo 5-4. Me preguntaron a quién iba a votar esta mañana y yo le dije que no sabía, que quizás vote a Consuelo. Y ahí se armó el quilombo y la mina me empezó a decir, claro, qué sé yo, o sea, vos porque como tenías onda conmigo, o sea, por eso me querés votar. Me hubiera gustado que ganes vos, boluda, pero yo te... Pero yo hablando de las futuras competencias. Bueno, pero es lo mismo, que estamos viendo es lo que nos va a unir después. Ahora es lo mismo porque vos ahora te sentís amenazada. estaba diciendo amenazada, siento que sos un pileta, ¿entendés? Bueno, perfecto. Siento que entonces yo tendría que haber hecho cierta cosa para que vos no me votes. No, pero no seas pelotuda. Me parece, sos una boluda total. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Entonces, Vos actuás no, pero pará. Pará. Rodrigo. Bueno, está bien. A mí me parece perfecto lo que vos pienses. Me parece perfecto lo que vos pienses. Ahora, si yo agarro y la voto a ti, lo voto a Diego, lo voto a Adrián, lo voto a cualquiera, está todo bien. Vos votá a quien quieras votar. No, es que es así, más vale que voy a votar a quien quiera votar, ¿me entendés? Esto es una competencia. Y si alguno sufrió una olimpiada en la escuela,
sabés que te rompes una pierna, pero te la rompes. Bueno, es un juego, tu vida la que va. Entonces se acaba tu vida. No estoy de acuerdo con él que dice esto es una competencia que la tenemos que hacer a vida o muerte. Al contrario, yo desde entrada no vine por la plata acá, ni por la competencia. Yo vine como una experiencia de vida para descubrir cosas mías que en una sociedad no las conozco. Al que más le temía a cada uno. Al que hizo miedo. Hay tipos que quieren salir a hacer Tu lado Latin oculto. Lover. Yo me quería demostrar que con 33, casi 34 años, fumando, escabeando con una vida de la que llevé, que tengo 5.000 historias, todavía puedo competir con un pibe de 20, ¿verdad? O con chicos de 25, o con pibe de 26. Seguro, y eso es el mejor premio que puedes ganar es eso. Acá te diste cuenta de Estás esto. acá por la guita, Adrián. A mí el tipo que me diga que acá vino por el solo hecho de venir a cagarse la eso yo no le creo, loco, porque es mentira. Solamente Adrián sabe que sus días en la isla no han terminado, pero el resto será juzgado hoy. Lo que no sabemos es con qué criterio. ¿Pesarán las razones personales? ¿Se formarán nuevas alianzas? ¿O los votos serán para los más competitivos? Ahora son 8. Pronto serán 7. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida al Consejo. Ya saben que están aquí para decidir ustedes cómo siguen, así que antes de votar, quiero decirles que acá está el voto negro, que también va a influir en la votación. En caso de empate, Adrián, por tener la inmunidad, es el que va a definir si llega a haber un empate entre dos personas, quién se va y quién se queda. Y ¿te pasa a veces, Diego, en estos días que estás acá en las islas, de tener mucha bronca y no tener cómo descargarte por ahí? Y hay momentos donde uno sufre tensiones, ¿no? Porque en esta instancia todos queremos llegar hasta el final. Pasa, a veces sí me pasa. Y bueno, me pondré a llorar a veces en soledad, pero no, bien. ¿Hay alguno que se anime a decir que llora en soledad, de todos? Sí, acá, todos. Todos en algún momento. Y en el confesionario peor. El confesionario y ¿Sí? las El fotos que confesionario. recibimos Con las es como cartas. que nos liberó un poco. Las fotos, las cartas de nuestros familiares, es como que eso nos permitió quizás aflojarnos un poco más. Para vos, Piqui, venir al Consejo, aparte de saber que no les gusta, ¿significa hablar de los votos antes? Anteriormente no, yo no compartía, pero de a poco sí, hay veces que sí se habla y casi es imposible que alguien no venga a preguntarte a quién vas a votar o qué te parece y no arreglar, pero llegar como a un acuerdo por el tema de la convivencia y tal O sea, vez. no arreglan, pero arreglan. Sí. Sí, llega No, o sea, un momento que si no arreglas, se molesta. Bueno, llegó el momento de votar. Ustedes están decidiendo ahora cómo sigue este grupo. Entre ustedes está el Robinson. Y ahora simplemente queda votar. Bueno, hay que contar los votos y decidir quién se queda y quién se va. Armando. Diego. Armando. Armando.
Diego. Diego. Por ahora, 3 votos para Armando, 3 votos para Diego. Quedan 2 votos más. Armando. Diego. 4 votos para Armando, 4 votos para Diego. Este voto negro podría desempatar. Vamos a ver. Tiki. No desempata. Como les dije antes, el que ganó el Robinson es el que tiene que decidir si se va Diego o se va Armando. Es una decisión difícil, pero a sabiendas de que esto es una competencia, tendría que elegir al más competitivo para que se vaya. Así que para mí el más competitivo es Diego, así que prefiero que se vaya a Diego, que es una competencia más fuerte que Armando. Un poco me lo suponía y bueno, les quiero decir que sigan adelante y que gane realmente el mejor, ¿no? Que triunfe el bien sobre el mal. Yo en este momento recuerdo el primer día que llegué acá, lo que sentía, la emoción que tenía y cómo enfrenté este desafío. Acá descubrí que aunque al principio no haya existido una sociedad, se formó una sociedad y se empezaron a dividir ya la plata que ni siquiera la ganaron, están gastando a cuenta. Entonces lo que me molesta es que hayan arreglos internos, que quizás haya falta de espíritu y no se sepa castigar al que no compite con las mismas reglas.